Las alertas de género, uno de los principales instrumentos para luchar contra la violencia contra la mujer, no han dado hasta ahora los resultados deseados. En muchos lugares donde se aplican, por ejemplo, el Estado de México, no han logrado tener un impacto significativo para reducir este problema, este delito. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos y regresamos a tratar de responder la pregunta: ¿por qué no están dando el resultado que se esperaba de ellas? ¿Qué es lo que falta o qué es lo que está fallando? No se vaya, vamos a ver estos datos y regresamos de inmediato a tratar de resolver esta pregunta. De todos es conocido la grave situación de violaciones a derechos humanos en México y, como sucede con otros muchos temas, cobra particulares matices para el caso de las mujeres. Los feminicidios ocurridos en el país son noticia que se ve con horror en el extranjero, pero aquí son delitos que, al igual que muchos otros, son invisibilizados, a pesar de que son un problema que se agudiza por su creciente incidencia, impunidad y su vínculo con otros delitos como la trata de personas y el narcotráfico. La persecución y la sanción de los delincuentes ha fallado, pero también la prevención. Entre ellas, la alerta de género, como en el caso del Estado de México, es una herramienta que no ha tenido el impacto deseado y, lejos de favorecer una disminución de feminicidios, estos han aumentado y al día de hoy no hay quien explique los avances en la implementación de esas medidas o si se han implementado. Herramienta o simulación. Para muchos expertos, se necesitan mecanismos de participación ciudadana para evaluar la efectiva implementación de dichas medidas o la adopción de mecanismos alternos. En el fondo, se trata de transformar los patrones estructurales y contar con una sociedad civil capacitada, fortalecida e integrada en los procesos de toma de decisiones y monitoreo de la implementación, lo que se postularía como una medida garantista para las víctimas y familiares que no confían en las instituciones. Por ejemplo, el acceso a la justicia. Posiciones. 1. En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Ya sea en el hogar, en la calle o en los conflictos armados, la violencia contra las mujeres es una pandemia mundial que ocurre en espacios públicos y privados. 2. De acuerdo a la ONU, en México, 7 mujeres son asesinadas cada día, cifra que nos convierte, según un análisis de Truth Law para la Fundación Thomson Reuters, en uno de los integrantes del G20, en donde las mujeres se encuentran más desprotegidas después de la India, Arabia Saudita, Indonesia y Sudáfrica. 3. Entre 2013 y 2015, según el INEGI, 6.488 mujeres fueron asesinadas, es decir, un 46% más que en el periodo entre 2007 y 2009. El Estado de México registró 1.045 homicidios de mujeres, seguidos por Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en efecto, apenas ayer el secretario de Gobernación anunciaba un proyecto sobre o contra el tema del acoso sexual, y sin embargo, si uno contrasta eso con muchos de los testimonios de víctimas que lo han padecido, es radicalmente distinta a la realidad que está pasando en muchos de los espacios públicos, las calles, del transporte, por supuesto también dentro de las casas, donde son uno de los lugares justo de más alta incidencia de violencia contra la mujer. Y uno de los instrumentos más importantes, la alerta de género, ahí donde después de mucho tiempo de empujarlo, se ha aplicado, no ha tenido los resultados deseados. Y para entrarle a estudiar, para entrarle a debatir sobre este tema, me da mucho gusto que esté conmigo la senadora Marta Tagle. Marta, como siempre, un placer tenerte. Mucho gusto, Pepe. Un gusto, qué bueno que viniste hoy, que además traías un foro sobre el tema. Y Pati Olamendi, como siempre, Pati, gracias, un placer. Pepe. Ella es una de las promoventes justamente de esta iniciativa a la que me estoy refiriendo, Iniciativa México contra la Violencia de Género. Así es, Pepe. Que además van a hacer un montón de eventos este mes, ¿no? Esa es la idea, que podamos tener eventos en todo el país, a lo largo de todo el país, difundiendo lo que en verdad sucede en los estados donde se ha pedido la alerta de género y en los estados donde las violencias contra la mujer se han incrementado. Entonces, estamos insistiendo, no es una organización, es una campaña, está abierta a la participación de todos y todas, pero lo que queremos es darles voz a las víctimas, visibilizar la realidad.
y no ocultarla con eventos que en realidad no nos permiten conocer. Me parece muy bueno hacer un evento contra el hostigamiento, pero déjame decirte que prácticamente en México no hay sentencias en materia de hostigamiento. La impunidad total, 99%. Totalmente, y las víctimas de hostigamiento son expulsadas de su trabajo, son violentadas, no se les consigna, no tenemos, y bueno, en el ámbito laboral te vas a reír, pero si una mujer es víctima de hostigamiento por su patrón, sus familiares o sus representantes, la mujer podrá despedirse sin que se le finque responsabilidad a la mujer. Esa es la realidad de la ley. A mí me preocupa, a ver, Marta, porque, a ver, retomo lo que dice Pati, ahí tienes, en efecto, cero denuncias, mucho menos persecución. Hay campañas que han tratado de hacer, como la de la famosa del pito de Mancera, que ha sido bastante criticada y tampoco hasta ahora por lo menos tenemos elementos para juzgarla que haya dado resultados. Y la más importante, el instrumento, digamos, Pati lo mencionaba hace un momento, que los propios estados han pedido para entrarle a combatir este problema, que es la alerta de género, tampoco ha dado los resultados deseables. Y entonces uno se pregunta, si estas iniciativas no están caminando, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que no se está dando? Sí, es algo muy importante destacar que tenemos pues 10 años en nuestro país de hacer políticas de manera institucional para prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres. Hace casi 10 años que se logró la primera Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y a partir de ahí se armonizaron 32 leyes generales en cada uno de los estados, ha habido recursos públicos, cursos de sensibilización para funcionarios, es decir, 10 años de acciones para prevenir, atender y sancionar la violencia. Y el hecho es que a 10 años la realidad es peor todavía que hace 10 años. Antes incluso, sí, antes incluso se decía, bueno, lo que pasa es que se ve más porque no se está midiendo. Ahora sí ya hay mediciones de las violencias de género y los datos nos están demostrando que no hay algún tipo de violencia hacia las mujeres que no esté aumentando. Tenemos la violencia, sin duda, la sexual y laboral de la que ya se ha hablado, pero el dato que nos enfrenta más el tema de la violencia feminicida. Incluso en esos estados donde se ha decretado la alerta por violencia de género, que hubo una resistencia feroz para decretar esta alerta, por 8 años se detuvieron, ya tenemos 2 estados que han cumplido 1 año con alerta por violencia de género, que se han invertido recursos para este tema, y que podemos ver el caso de Estado de México y de Morelos, donde no ha pasado nada. Entonces, es importante que a 10 años pues analicemos qué es lo que estamos haciendo mal, porque me parece que la realidad institucional, el discurso de que se están haciendo muchas cosas contra lo que las mujeres están viviendo en el transporte, en sus casas, en el trabajo, en la escuela, en todos los espacios donde las mujeres estamos, no se comparan. O sea, la realidad de las mujeres es una y la realidad institucional, los discursos, las leyes, los presupuestos dicen otra cosa, y me parece que es un momento de hacer un alto, de evaluar lo que estamos haciendo, sobre todo porque esto está costando la vida de mujeres. Las estadísticas nos indican que están muriendo 7 mujeres al día por violencia feminicida, y esto incluso se ha decretado por Naciones Unidas como una epidemia, porque causa más muertes incluso que otras enfermedades a las mujeres. Los datos son contundentes, pero digamos, si me concentro, por ejemplo, en el Estado de México, hoy uno de los datos que escuchaba era que el año previo y el año posterior, ya con la entrada de la alerta de género, la diferencia son 4. Se redujeron 4, que casi, o sea, es menos que el margen de error de las encuestas. Sí, bueno. Y ya mejor ni nombramos a las encuestas, porque creo que las encuestas... No queremos entrar. No queremos meternos en esos... No fue el mejor ejemplo. No, pero el caso es que, digamos que es imperceptible o es insignificante. Bueno, sí, porque no hacemos acciones integrales para prevenir y eliminar la violencia. Marta habla de hace 10 años, pero México hace 20 años firmó la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 2 décadas. 2 décadas, no se hacen acciones, no está en la agenda pública. Desgraciadamente la alerta, que es un mecanismo, y ojalá y nuestro público pueda comprender un poco más, es un mecanismo que busca prevenir o parar cuando esta violencia se dispara o cuando la ley no contempla las sanciones para estas formas de violencia. Es algo que, si tú me dices, es elemental de la prevención primaria. Sin embargo, el problema es que se ha politizado. Y cuando se ha politizado en nuestro país ¿Qué significa que se ha politizado? Que se ha visto como una agresión hacia un partido político, hacia una persona en lo particular, y entonces ha sido sujeto
a discusión. Nos pasó con Ciudad Juárez. O sea, como una especie de arma arrojadiza. Sí, de ahí tú donde ponle se la pide, alerta de género y ahora quítela. Exactamente. Y todo el mundo lo ha visto como un asunto que es muy diferente de lo que en realidad es la alerta. La alerta busca poner los focos de atención, meter las medidas de prevención, evitar que la violencia se siga construyendo y al final de cuentas salvar la vida de las mujeres. El problema es cuando no se ve esta integralidad, se hacen incluso acciones pues por no dejar. O sea, ¿cómo vas a hacer prevención en estados donde no sabes ni qué delitos se cometen? Porque hay una instrucción de decirle no digas cuántos delitos se cometen. La verdad es que la violación se disparó, que es un indicador de violencia social muy fuerte en México, y la presencia del crimen organizado nos ha convertido a las mujeres en mercancías. Entonces, también tenemos que reconocer esa violencia que está presente y que provoca muertes en todos los casos. Del 12 feminicidios que se cometen en América Latina, nosotros aportamos más de la mitad. Más de 6. Casi 7 feminicidios. Es una tragedia. Entonces, si eso no implica una política de Estado, pues entonces, ¿de qué estamos pensando? A ver, sigo con el razonamiento, Marta. A ver, no solamente es un asunto de ley. ¿Estarías o no de acuerdo en que si eso se politiza, pues entonces evidentemente trata de haber, digamos, un manejo por parte de los ejecutivos, sobre todo locales, para evitar, digamos, sentirse que, si entiendo, que les pongan los reflectores encima? Claro. Ese es el tema. Sí, de hecho, por eso durante 8 años no se pudo decretar ninguna alerta por violencia de género, porque al interior del sistema nacional, que es donde se tomaba esta decisión, compuesto por las instancias estatales de las mujeres que están puestas por los gobernadores, se protegían y no dejaban que ninguna de las alertas de violencia de género saliera. Ahora que ya se cambió el mecanismo, sigue habiendo el mismo problema porque ya se decretó la alerta por violencia de género, pero se maquillan las cifras, no se dice la realidad y se invierten los recursos solamente para tapar la realidad. Y yo aquí uso un ejemplo que a lo mejor puede parecer burdo, pero que me parece que sirve para explicarle mucho a la gente lo que tendría que ser una alerta. Todo el mundo se acuerda, o por lo menos yo me acuerdo mucho, de cuando se decretó la alerta por el virus de influenza en nuestro país. Esta ciudad por lo menos se convirtió prácticamente, estaba muerta, ¿no? había prácticamente coches fuera. Fantasma. Todo mundo empezó a usar el gel para las manos, todo mundo usó los cubrebocas, inmediatamente salió la vacuna contra la influenza. Pues el dato es que la influenza causa menos muertes que la violencia feminicida. Y no se percibe el mismo sentido de alerta, ¿no? Nos deberíamos de sentir tan amenazados por la violencia feminicida, ¿cómo nos puede amenazar un virus de esta naturaleza? Y lo importante es encontrar eso, encontrar cuál es el gel que usamos todos y todas para quitarnos ese virus de la violencia feminicida, cuál va a ser la vacuna que haga que realmente eliminemos la violencia y cuál es el tapabocas que va a ponerle un alto a la violencia. Pero eso tiene que ver con involucrar a todas y todos. Eso tiene que ver con políticas públicas en las que también estén involucradas las víctimas. Y porque nada más las políticas que se han diseñado desde el ámbito gubernamental, que llenan sus expedientes de investigaciones, hojas y hojas y hojas, pero no está ahí lo que las víctimas están viviendo, sufriendo, ni tampoco tiene que ver con el tejido social y cómo la sociedad se involucra para que esa violencia no se siga generando. Hemos trabajado muy poco en el tema de la prevención y el tema de la atención a la violencia es muy deficiente. O sea, esa sería, digamos, la vacuna contra la politización y contra, digamos, las simulaciones de parte de las autoridades, sacar a las víctimas, echarlas por delante y, sobre todo, meter a la sociedad para procurar sus intereses, salvaguardar su vida de las víctimas, procurar que una víctima que ha sufrido violencia física o sexual sea inmediatamente atendida. ¿Qué sucede en la actualidad? Una mujer va y denuncia que está amenazada de muerte, la regresan a su casa con un papelito que dice no se debe de acercar el agresor y esa mujer pierde la vida. ¿Qué es lo que se busca entonces? Que las mujeres sean atendidas, que la víctima esté en el centro de la acción. Pero fíjate, Pepe, que lo dramático es que le estamos pidiendo a la autoridad de las diferentes instancias de gobierno algo que no deberíamos de pedir, que cumplan con la ley.
Nos las pasamos las mujeres, yo creo que los últimos 30 años, las mujeres mexicanas, cambiando las leyes, empujando reformas, les hemos arrastrado el lápiz, les hemos hecho la tarea, hemos avanzado, hemos propuesto políticas públicas, hemos trabajado en coordinación con el gobierno, hemos hecho nuestra mejor actuaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que nos enfrentamos es a un nulo cumplimiento de la ley. Por eso Naciones Unidas y sobre todo el Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana dicen que en el tema de defensa de derechos humanos, México tiene dos caras, una que es simulación y la otra que es impunidad. Y lamentablemente es la que vivimos las mujeres. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Gracias por seguir con nosotros y estamos hablando de un problema que es lacerante y vergonzante para nuestro país, y es el problema del feminicidio, un fenómeno que va al alza después de casi 20 años, como veíamos hace un momento, de iniciativas legales, de esfuerzos por combatir la violencia de género. Está conmigo Patti Olamendi, ella es promovente de la Iniciativa México contra Violencia de Género. Marta Tagle, la senadora Marta Tagle, que es senadora ciudadana. Así es. Marta, en efecto, aquí hemos tenido una confianza enorme, no solo en este y en otros ámbitos, sobre la ley, pero la implementación generalmente no corresponde con las expectativas que se generan cuando se legisla. Tú eres legisladora y ahí un poco la pregunta después de la última intervención de Patti es si estamos un poco comenzando, digamos, a ser tolerantes con la simulación. Es decir, hacemos discursos, hacemos retórica, hacemos leyes, pero en la práctica no se están cumpliendo, y este es uno de los puntos donde puede observarse. Sin duda, mira, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia me tocó promulgarla cuando yo era diputada federal, hace 10 años. Y además me tocó trabajar en un presupuesto que generara recursos para que esa ley y la Ley de Igualdad operaran. Y es una ley que me parece que sigue teniendo muchas cuestiones de avanzada. Fueron las primeras en hablar de feminicidio, fue la primera de hablar de una serie de políticas públicas y una distribución de competencias para todas las dependencias federales, para que todo el mundo entendiera el problema de la violencia de género, no como un problema que atendiera el Instituto de las Mujeres solamente, ni la Secretaría de Gobernación, sino realmente una posibilidad de que todos los tipos de violencia las atendieran las diferentes dependencias. Entre otras cosas, una de las ideas de esta ley era que pudieras detectar a las mujeres víctimas de violencia en los servicios de salud, para justo ahí poder intervenir a una mujer que llegara golpeada a un hospital, identificaras que era violencia, pudieras intervenir y fuera atendida, y además atendiera psicológicamente para evitar que esa mujer que llegó con síntomas de violencia se convirtiera en un asunto, en un número más de violencia feminicida. La realidad es que hoy en día una mujer, lo menos que le podemos recomendar es que vaya a levantar una denuncia sola al Ministerio Público, porque sabemos que los primeros en que la van a violentar es en el Ministerio Público, y sabemos además que a pesar de que hay denuncias, los índices de impunidad son terribles, y que efectivamente las medidas cautelares, que costó mucho trabajo que se reconociera la posibilidad de otorgar medidas cautelares para alejar a los agresores del área de violencia, simple y sencillamente no funcionan. Hoy en día son una buena carta de buenos deseos que se les da a las mujeres como si eso las protegiera de algo, y no está funcionando. Oye, y hace 10 años no teníamos una problemática, digamos, tan compleja y tan desarrollada con el tema de trata y con el tema de narcotráfico. Tú lo tratabas hace rato, y no sé si cometo una infidencia, pero en el caso del feminicidio, en efecto, esta complejidad se suma a lo decía Marta, la impunidad brutal. Te preguntaba hace rato, ¿conoces un caso de feminicidio condenado? Tú que ya te metiste, estás haciendo un libro, pronto se lo vamos a presentar aquí. Sí, mira, hay algunas sentencias, muy pocas, a pesar de que en México se legisló en materia de feminicidio en todo el país desde el 2012. Anteriormente ya había estados que tenían legislado, uno de ellos el Estado de México. Sí hay algunas sentencias, pero tenemos un obstáculo muy grande. En verdad, quien nos está oyendo tiene que entender que no puede haber Estado de Derecho si no hay cumplimiento de la ley. Si ya lograste sancionar ese tipo penal, y ahí entra la misoginia todavía de nuestros servidores públicos y servidoras, lamentablemente, hacen todo lo posible para que no sea sancionado como feminicidio, sino como una forma de homicidio. Hemos llegado al extremo que un feminicidio ha sido señalado
como un suicidio. Wow. O sea, a ese extremo, porque hay una negativa de las autoridades de aplicar la ley. Yo creo que una acción, como dicen, el amor se tendrá que demostrar con las mujeres en México con sentencias, ¿verdad? Una iniciativa importante es revisar qué pasa. ¿Por qué los jueces, el Ministerio Público, los investigadores se niegan a trabajar en estos casos? ¿Por qué no les creen a las mujeres? ¿Por qué no las atienden? ¿Por qué no las protegen? Hace rato comentábamos, en México es el 98% de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, y en violencia sexual es el 99%. La impunidad alimenta la impunidad. Si yo sé que no me va a pasar nada por lo que hago, lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo. ¿Y qué sucede? Que hay un sistema de complicidad en torno a los agresores que los favorece. Yo tengo la experiencia incluso de estar llevando algunos casos en una fiscalía creada, entre comillas, para las mujeres, que es la FEBINTRA, en PGR, donde las mujeres son cuestionadas, maltratadas, nadie las atiende. Regresamos como hace 30 años. Yo digo, ¿para qué creamos esas fiscalías si no tenemos al personal que le va a sentir a la víctima que es importante, que sus derechos valen? ¿Y qué es lo que nos está pasando? Nos está pasando una desesperación. Si vemos las encuestas de victimización, las mujeres ya no quieren ir a denunciar, tienen temor. ¿A dónde van? A los refugios. A ver, ¿señalarías, Marta, que hay un retroceso? Yo creo que sí, o sea, es importante. ¿Está contenido, no avanza, o de plano si hay un retroceso y entonces frente a la impunidad mejor ni le busco? Yo creo sin duda que hay un retroceso porque hace unos años, justo cuando a Patti la conocía, con muy pocos recursos hacíamos más cosas y atendíamos de mejor manera el tema. Estamos de vuelta en Opiniones Encontradas, estamos hablando del feminicidio y nos quedamos en el punto de si las cifras y la situación general de violencia de género pueden hablar de que el fenómeno se ha detenido o hay una regresión, un agravamiento de la problemática. Estaba contigo, Marta. No, yo creo que me parece que hay un retroceso porque al final de cuentas, antes de que hubiera leyes, instituciones, recursos públicos, se hacían más cosas por atender el tema de la violencia, por trabajar en la prevención, y hoy, a pesar de todas las instituciones que se han creado, los recursos que se han invertido, ya caímos en el tema del discurso de lo políticamente correcto. Es muy correcto para todos los funcionarios públicos hablar de que se están atendiendo a las mujeres, que se están haciendo muchos programas, que se están invirtiendo recursos, y afuera nos encontramos que las mujeres están viviendo en otra realidad, y lo peor de todo es que me parece que además hay un desinterés total desde el punto de vista público por el tema. Se habla de la violencia generalizada que hay en nuestro país, del combate contra el narcotráfico, pero el tema de la violencia hacia las mujeres es algo de lo que no se habla y que está viviendo las mujeres de manera cotidiana, que degrada la calidad de vida de las mujeres y que desafortunadamente cuesta mucho. ¿Qué es lo que estaría pasando? Una especie, por lo que están diciendo, me imaginaría una cosa muy paradójica, como el secuestro del discurso por parte de la autoridad, al mismo tiempo que el silenciamiento de las soluciones en la práctica. No sé si las leo bien. Es correcto. Es correcto, el discurso puede ser muy importante, lo es. Claro, la política pública también son declaraciones y es importante que los funcionarios por lo menos no nos agredan, etcétera, como algunos sí lo hacen, ¿verdad? Es importante que lo hagan. Pero el problema aquí, lo dramático... Sí, por supuesto, no estoy hablando aquí. No, nadie. Que a cada quien que se le ponga el saco que corresponda, ¿verdad? Es importante, pero el problema está en que estamos dejando en el desamparo a las mujeres, a sus hijos e hijas maltratados. Estamos dejando en el desamparo a niñas y niños que son violentados desde pequeña edad. Yo pongo un ejemplo, no hay en el país un refugio para niñas maltratadas sexualmente. Y tenemos más de un 56% de las denuncias que se reciben son de niñas menores de 12 años que han sido violadas por alguien de la familia o cercano a la familia. No hay un solo refugio. ¿Dónde van esas niñas? ¿Las regresamos a su casa? Claro, ¿Y en su casa qué sucede? Tampoco sucede nada con los niños. ¿Y qué pasa cuando una mujer busca un amparo, un refugio? Pues que esa mujer tiene que salir con sus criaturas, pero si el niño o la niña tienen, los niños 12 años, ya no pueden entrar al refugio porque no tienen los refugios mayoritariamente creados por organizaciones de la sociedad civil, no tienen el espacio, pero tampoco tenemos un refugio para esos niños. Entonces la política realmente
social, de atención, de asistencia social que debería de operar en estos casos tan importantes, no existe. Entonces, ya como que de discurso, Pepe, ya es muy bueno, sí, muy importante, pero ¿quién atiende a la mujer que está con los golpes en el hospital? ¿A dónde la mandan? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa si la niña fue violada? ¿Quién la atiende? O sea, no hay una política de asistencia social. Y luego el otro drama, ¿quién le va a dar de trabajar a esa mujer? Nosotros hemos propuesto que los gobiernos a todos los niveles pongan una cuota de un 5% por lo menos de los empleos para las mujeres que salen de la violencia y puedan empezar a ver una vida diferente. No hay esos apoyos. ¿A qué atribuirías eso? ¿Crees que nos hemos acomodado un poco? Que el discurso finalmente se convirtió en un sofá cómodo en el que, digamos, desde autoridades, sociedad civil, han podido, digamos, ahí un poco pertrecharse, aunque los resultados no sean, digamos, los objetivos planteados? Pues yo creo que mucho tiene que ver justamente con estas cifras maquilladas que se presentan a diario, con este discurso que se maneja, y que pasa en muchos otros temas, pero que en el tema de violencia de género es doloroso por lo que implica en la vida de las mujeres. O sea, en otros temas a lo mejor maquillar las cifras no importa, hablar bien de lo que se está haciendo no importa, porque además yo no tengo duda de que estén haciendo algunas cosas, pero también muchas de las cosas que están haciendo no son eficaces. Hace poco una madre que tiene a su hija desaparecida me dijo: oiga, senadora, mire, yo ya no quiero saber cuántas investigaciones están haciendo, cuántas consignaciones, me han enseñado archivos y archivos de expedientes de lo que están haciendo. Yo no quiero saber qué me están haciendo, yo lo que quiero saber es dónde está mi hija. Y me parece que mucho pasa con las autoridades, o sea, ellos se vanaglorian del discurso de todo lo que están haciendo, pueden enseñarnos carpetas y carpetas de lo que están haciendo, pero el resultado es que no está cambiando la realidad con respecto a la violencia hacia las mujeres, pero venden el discurso de que sí estamos haciendo mucho. Y por supuesto, pues que es un discurso vendible, estamos a punto de conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia. 25 de noviembre, 25 de noviembre. México tiene que rendir cuentas además ante el Comité CEDAW, entonces presenta estos datos mientras que la realidad... Bueno, pero es un discurso que internacionalmente nadie cree. O sea, creo que es importante. Es un discurso que ellos creen que cree la gente. Pero a nivel de México, si ves las encuestas de victimización, la gente prefiere no acercarse a la autoridad, no denunciar. Pero a nivel exterior, los datos y los señalamientos a México son demoledores. Por primera vez, una campaña de Amnistía Internacional por la violencia y la tortura contra las mujeres detenidas, sentencias, recomendaciones de todos los mecanismos de derechos humanos. O sea, pues es un discurso que ellos creen que la gente no entiende, pero la verdad es que... Claro, allá afuera son datos que horrorizan, y internamente hemos llegado a imágenes también muy desgarradoras. Ahí está, te recordarás, la víctima, la madre, que en Hidalgo al secretario de Gobernación se le hinca para decirle... Es el otro problema, las desaparecidas, Pepe, un drama tremendo de mujeres desaparecidas, y no hemos logrado quitar una leyenda urbana en el sentido de que tienen que esperar 48 o 72 horas para empezar la búsqueda, cuando los protocolos internacionales de desaparición dicen que inmediatamente, porque lo que puedes estar buscando dentro de 24 horas es una muerta. Así Entonces, aquí, espérese, todavía los prejuicios, se fue con el novio, quizás se fue por algún caso. Hoy escuchábamos el relato de una mujer que desaparece, una mujer 20 días, y la encuentran muerta. Sí, primero sospecha y luego ya cuando se limpia la sospecha vamos viendo. Y todos los mecanismos te han dicho: México, por favor, ten protocolos de desaparecidas. Y seguimos sin tener un protocolo correcto para eso. Ya me voy para el 25, ¿qué? Pues vamos a manifestarnos, vamos a sumarnos a las manifestaciones que desde la sociedad civil se están haciendo justamente para demostrarle al gobierno que las cosas no son como se dicen, y estamos convocando a la sociedad civil organizada a manifestarnos ese día en todas las ciudades de la República, en especial en los lugares donde tienen que ver con la atención a la violencia, que es en la Secretaría de Gobernación. Que aquí está en Seguridad Pública y Secretaría de Gobernación. Bueno, ahí vamos a estar al pendiente. Muchas gracias a la senadora Marta Tagle por haber estado con nosotros. Pati Olamendi, muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos por haber estado con nosotros. Seguimos con el tema y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos próximo lunes, 6 de la tarde desde Ciudad Imagen, y que tenga un buen fin de semana. Adiós. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.